Bienvenidos una vez más a su canal favorito de series turcas. El lugar donde desentrañamos los misterios, celebramos los éxitos y, por supuesto, nos sumergimos en las pasiones que palpitan en cada telenovela. Espero que estén teniendo un día espectacular, radiante como el sol de Estambul, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las telenovelas que tanto nos gustan. Hoy, tenemos un vídeo cargado de emociones al máximo, secretos revelados con lupa, y por supuesto, mucho amor turco del bueno, del que nos hace suspirar y querer mudarnos a Turquía. Como saben, me encanta traerles lo último y lo mejor de este universo televisivo, analizando las tramas con la precisión de un cirujano, los personajes con la sensibilidad de un poeta y sobre todo, las historias de amor que nos roban el aliento con la fuerza de un huracán. Y hoy vamos a enfocarnos en una pareja que ha capturado la atención de todos, tanto dentro como fuera de la pantalla, una pareja que se convirtió en sinónimo de romance y de pareja ideal, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. Prepárense porque vamos a hablar de su romance con pelos y señales, los rumores confirmados y desmentidos, las series que los unieron con un hilo invisible, lo más importante, las impactantes revelaciones que han surgido recientemente y que nadie se esperaba. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada susurro que nos lleve a la verdad detrás de esta historia. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, este chismecito de caviar, diría yo, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. ¿Qué esperan? No se pierdan la fiesta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido exclusivo, análisis profundos como un océano, noticias de última hora que les llegarán antes que a los periódicos y, por supuesto, mi opinión personal, sin filtros ni tapujos, sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Ya somos una comunidad enorme y siempre hay espacio para más corazones que laten al ritmo de los tambores turcos. Ahora sí, vamos al grano. Que la alfombra roja se despliegue y comience el show. Hoy, quiero desentrañar con la paciencia de un arqueólogo el misterio que rodea la relación entre Kerem y Hande, desde sus inicios explosivos en la exitosísima serie Senkalkam, hasta el presente, donde las piezas del rompecabezas parecen dispersas. Vamos a analizar qué hay de cierto en los rumores que circulan como la pólvora, que podemos deducir de sus acciones con la astucia de un detective, lo más importante, que dicen ellos mismos sobre todo este asunto con la honestidad de un libro abierto. Prepárense porque esto se va a poner más interesante que el final de una novela. Vamos a adentrarnos en las profundidades de su relación, explorando cada rincón y develando cada secreto. La primera parada en nuestro viaje, como no podía ser de otra manera, es obviamente Senkalkam. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, desde la Plaza Roja de Moscú hasta las playas de Río de Janeiro, catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas planetarias. En la serie, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, implacable, workaholic hasta la médula y con una personalidad bastante peculiar, digamos que un tanto robótica al principio, mientras que Hande da vida a Eda YLDZ. Una florista independiente, soñadora, con la cabeza llena de pájaros y con un espíritu libre que contagia a cualquiera que se cruce en su camino. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en la pantalla, la química entre Serkan y Eda fue innegable, eléctrica, palpable. Sus personalidades chocaban como dos coches a toda velocidad, se atraían con la fuerza de dos imanes, se repelían como el agua y el aceite. Era una montaña rusa de emociones que nos tenía a todos pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y esperando el siguiente capítulo con la ansiedad de un niño esperando la Navidad. Y es que la serie no solo tenía una trama cautivadora, con giros inesperados y momentos de tensión que te hacían contener la respiración, sino que también contaba con un elenco talentosísimo que derrochaba carisma en cada escena y una producción impecable que cuidaba hasta el más mínimo detalle. El género de comedia romántica le sentaba a la perfección, como un guante hecho a medida, logrando equilibrar momentos divertidos, llenos de humor y situaciones cómicas, con escenas conmovedoras y llenas de sentimiento que te llegaban al corazón y te hacían soltar alguna que otra lagrimita. Pero más allá del éxito arrollador de la serie, de los premios y las buenas críticas, lo que realmente capturó la atención del público, lo que encendió la llama de la curiosidad y alimentó los rumores, fue la conexión palpable, la química innegable, la magia que se respiraba entre Kerem y Hande. Las miradas que se dedicaban el uno al otro,
Esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, las sonrisas cómplices, la forma en que se interactuaban, las bromas que compartían. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad, una simple relación profesional entre ellos. Y los rumores, como era de esperar, no tardaron en surgir, alimentados por las redes sociales y por la sed insaciable de los fans de saber más sobre sus ídolos. La gente comenzó a especular con la pasión de un detective de novela negra sobre si su romance en la pantalla se había extendido a la vida real, si Serkan y Eda habían trascendido la ficción para convertirse en una pareja de carne y hueso. Se analizaban fotos con lupa, buscando cualquier indicio de cariño o de afecto, se diseccionaban entrevistas como si fueran textos sagrados en busca de alguna pista reveladora, se estudiaban vídeos detrás de cámaras con la minuciosidad de un científico forense. Todo era evidencia potencial de un amor secreto, un amor prohibido, un amor que se ocultaba tras las cámaras pero que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. Y aunque al principio ambos actores se mantuvieron herméticos al respecto, negando cualquier relación sentimental y afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, los fans, como buenos sabuesos, no se rindieron y siguieron investigando. Y tenían razón en no rendirse, porque eventualmente el amor triunfó. Como en las mejores telenovelas. Después de meses de rumores, especulaciones, negaciones y desmentidos, Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo se detuvo por un instante. La noticia causó furor en las redes sociales, los hashtags #Kerem Hande _Anker se convirtieron en trending topic mundial, y los fans celebraron este romance como si fuera propio, como si hubieran ganado la lotería. Ver a Serkan y Eda juntos fuera de la pantalla era un sueño hecho realidad, la confirmación de que a veces la ficción puede superar a la realidad, y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, una historia de amor perfecta, sin fisuras ni grietas. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su tiempo juntos, como dos adolescentes en su primer amor. Compartían fotos de sus viajes por el mundo, desde las playas paradisíacas de las Maldivas hasta las calles empedradas de París, de sus momentos cotidianos, de sus risas y de su complicidad. Era evidente que se complementaban a la perfección, que se entendían con solo una mirada y que habían encontrado en el otro a su alma gemela. Pero como todo en la vida, y como bien sabemos los que somos adictos a las telenovelas turcas, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre, y a veces los finales felices son solo el principio de una nueva historia. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación, como nubes negras que amenazaban con descargar una tormenta sobre este paraíso. Se decía que sus agendas apretadas, llenas de compromisos profesionales y viajes constantes, la distancia que los separaba durante largos periodos de tiempo y las presiones de la fama, con la constante atención de los medios y los fans, habían comenzado a pasar factura y a erosionar los cimientos de su amor. Y lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, los rumores resultaron ser ciertos, confirmando los peores temores de sus seguidores. Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados, con el corazón roto en 1000 pedazos y sin entender qué había sucedido. La noticia fue un balde de agua fría para todos los que creían en su amor, para todos los que veían en ellos un ejemplo de pareja ideal. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había fallado, por qué se había terminado esta historia de amor que parecía perfecta y que había conquistado a millones de personas en todo el mundo. Ahora, después de un tiempo de silencio, de reflexión y de sanación, Kerem ha roto el silencio, rompiendo el tabú y hablando abiertamente sobre su relación con Hande. En una reciente entrevista, el actor habló sobre su relación con Hande, reconociendo que fue una etapa muy importante en su vida, una etapa que lo marcó para siempre. Admitió que la amó profundamente con todo su corazón, y que siempre la recordará con cariño, como una persona especial que le enseñó muchas cosas. También reveló que la decisión de separarse fue mutua, una decisión difícil pero necesaria, y que se debió a una serie de factores, incluyendo sus diferencias personales, que con el tiempo se hicieron más evidentes, y sus proyectos profesionales, que los obligaban a pasar mucho tiempo separados. Kerem enfatizó que no hubo terceros involucrados, que no hubo infidelidades ni traiciones, y que la separación fue en buenos términos, con respeto y admiración mutua. Sus palabras fueron honestas, sinceras y llenas de respeto hacia Hande, demostrando una madurez y una elegancia que lo honran. Dejó claro que aunque su relación amorosa haya terminado, siempre la considerará una persona especial en su vida, una persona a la que le desea lo mejor y a la que siempre recordará con cariño.
Y ahora, la impactante revelación de Hande, la bomba que nadie se esperaba y que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. La actriz, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, que ha preferido mantener un perfil bajo y alejado de los escándalos, ha decidido hablar sobre su experiencia después de la ruptura, compartiendo sus sentimientos y emociones con sus fans. En una carta abierta a sus fans, publicada en sus redes sociales, Hande confesó que el proceso de separación fue muy difícil para ella, un verdadero desafío emocional que la puso a prueba. Admitió que se sintió vulnerable, triste y confundida, que necesitó tiempo para procesar lo sucedido y para reencontrarse consigo misma. Pero también reveló que la experiencia le sirvió para crecer como persona, para aprender a valorarse a sí misma, para enfocarse en sus metas y sueños y para descubrir su verdadera fuerza interior. Hande agradeció el apoyo incondicional de sus fans, que la acompañaron durante todo este proceso y que le brindaron su cariño y aliento. Les pidió que respetaran su privacidad durante este tiempo, que entendieran su necesidad de espacio y de tiempo para sanar. También les aseguró que está trabajando duro en nuevos proyectos, que está emocionada por lo que el futuro le depara y que espera seguir contando con su apoyo en esta nueva etapa de su vida. Tanto Kerem como Hande han demostrado una gran madurez y profesionalismo al abordar este tema tan delicado, demostrando que se puede mantener el respeto y la cordialidad incluso después de una ruptura amorosa. Han sido honestos con sus fans, compartiendo sus sentimientos y emociones sin caer en el dramatismo ni en el sensacionalismo, y han dejado claro que, aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos. Y es que a pesar de todo, la historia de Kerem y Hande sigue siendo una inspiración para muchos, una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las relaciones pueden ser intensas y apasionadas, pero que también pueden llegar a su fin. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas, seguir adelante con la frente en alto y mantener el corazón abierto a nuevas oportunidades. Y no olvidemos que el amor, en todas sus formas, es lo que le da sentido a la vida. Ahora, vamos a hablar brevemente de otras series turcas que, como Senkal Kapm, han explorado el tema del amor de manera fascinante y que además, tienen un toque especial de drama y revelaciones impactantes que te dejarán sin aliento. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones y revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Kerem y Hande, así como de las recomendaciones de otras series turcas que exploran el tema del amor de manera fascinante. Recuerden que lo más importante es aprender de las experiencias, valorar el amor en todas sus formas y seguir adelante con la frente en alto. Y no olviden que las series turcas son una excelente manera de escapar de la rutina, de emocionarnos con historias apasionantes y de conectar con personajes que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les pareció la relación entre Kerem y Hande? ¿Se sorprendieron con las revelaciones? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre el amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor y de series turcas.